Hola gente, ¿qué tal estáis? Esta semana os traigo el wrap-up del mes pasado, del mes de febrero. Es verdad que han sido menos lecturas que en enero, pero aún así también son bastante variadas. Ya sabéis que a mí me gusta traer siempre un poquito de todo para que cualquier persona que vea mis vídeos pueda encontrar algo que le resulte interesante. Así que bueno, son 3 obras en total que leí en febrero, entre libros clásicos, libros de espiritualidad y de ciencia ficción moderna. Así que nada, sin más dilación, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. El primer libro que os traigo es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Esta es la obra de espiritualidad de la que os hablaba en la introducción del vídeo. No quiero catalogarla en ficción o no ficción porque sinceramente esto ya entra a gusto del consumidor. Pero el caso es que fue un boom en el mercado, fue todo un bestseller en su época. Se trata del relato de Brian Weiss, que fue un psiquiatra de renombre en Estados Unidos, que bueno, nos cuenta el caso de una paciente que tuvo, que sufría de ataques de pánico, ansiedad, insomnio, bueno, y varios problemas mentales que nos va relatando. Y entonces esta chica acude a Brian Weiss, que fue un psiquiatra de renombre, y este empieza a darle pues tratamiento psiquiátrico normal y corriente. Empieza a hacer terapia con ella y va agotando todas las terapias tradicionales que conoce como psiquiatra. El caso es que ninguna de esas terapias funciona y ni surte un efecto deseado en la paciente. Así que Brian, en vez de tirar la toalla, decide probar vías alternativas en la terapia de esta mujer. Entre estas vías alternativas intenta probar la terapia de regresión, que es básicamente intentar buscar el origen de los miedos, de las ansiedades, de los ataques del paciente, yendo atrás en el tiempo, intentando encontrar momentos traumáticos en su adolescencia, problemas o traumas creados en la infancia sobre todo, que es la época más convulsa que los humanos solemos tener como origen de los problemas mentales. El caso es que no encuentra nada significativo en esas épocas o nada de lo que pueda extraer grandes conclusiones y en ese punto decide ir más allá. ¿Y a qué me refiero con ir más allá? Me refiero a que va más allá de la ciencia, va más allá de la psiquiatría tradicional y empieza a utilizar la terapia de regresión con el elemento de vidas pasadas. Entonces intenta encontrar el origen de las ansiedades de la chica en vidas que haya pasado anteriormente y que haya experimentado, por lo que sus traumas o sus ansiedades hayan podido generarse en esas vidas anteriores a la actual. Y aquí es donde entra el elemento puramente espiritual, porque va más allá de la ciencia, no es contrastable, no es científicamente probable, etc. El caso es que cuando llega a este punto tú puedes tomar dos decisiones. Uno, aferrarte al escepticismo y a la vía científica y dejar de lado el libro porque más allá de ese punto ya no te va a interesar si sigues por ahí. O intentar abrir tu mente, intentar relativizar lo que te está contando y explorar en la narración. El caso es que con este libro, que es puramente espiritual, ya os lo estoy diciendo, si te aferras a la ciencia y al método científico no lo vas a disfrutar para nada. Entonces si eres así, olvida este libro y ahora cuando termine pues le prestas atención al siguiente. Si no, si estás abierto al espiritualismo, si crees en la reencarnación, si crees en vidas pasadas o si no es que creas pero estás abierto a ese pensamiento como recurso psicológico para ir un poquito más allá, entonces sí que puedes llegar a disfrutar este libro. El caso es que a partir de entonces empieza a hacer sesiones de regresión con esta mujer y esas sesiones son mucho más fructíferas de lo que él se esperaba. No solo la mujer empieza a mejorar en el tiempo y a obtener inmensas mejorías en su vida personal, aparte de dejar de sufrir esos ataques de pánico y esas ansiedades, sino que también para el propio psiquiatra
son sesiones de gran valor humano porque como que se pone en contacto con entes superiores al plano terrenal, ¿no? Entonces te cuenta cómo grandes espíritus le revelan grandes verdades universales, le explican el sentido de la vida y la forma en la que los espíritus se van reencarnando y la jerarquía de aprendizajes que hay entre ellos. Y es a partir de todas estas lecciones y de estas experiencias tan especiales es que él consigue sobrepasar el famoso miedo a la muerte, ¿no? Ese problema, esa ansiedad que tenemos todos los seres humanos detrás de la oreja, ¿no? De que en algún momento nos moriremos, dejaremos de existir. Bueno, pues a través de la terapia de regresión y de toda la filosofía de la reencarnación, en teoría, se supera. Brian encuentra otra forma de pensar en todas estas cosas, dice abiertamente que no le tiene miedo a la muerte, y su paciente logra superar todas estas ansiedades y problemas, porque encuentra su origen, su raíz en aquellas vidas pasadas. Es muy curioso porque en esas sesiones no es que la paciente encuentre algo como significativo, como un argumento especial que le haga dejar de tener esos miedos y esas ansiedades, sino que simplemente siendo consciente, recordando aquellas experiencias que ella no ha vivido, pero su espíritu sí, entiende un punto, ¿no? Una raíz de la que surgen sus pensamientos y sus miedos actuales, y a partir de ese entendimiento logra dejar de tener esa reacción psicótica. Esa es como la conclusión que científicamente más interesante me resulta, ¿no? Del libro. Pero más allá de eso, y de que las sesiones en las que la mujer empieza a contar y a revelar datos que no tendría que saber, ¿no? Como que llega a un nivel de especificidad en sus predicciones y en su elaboración de ideas, que te quedas flipando, ¿no? Porque en teoría esa mujer no tenía que saber esas cosas. Le revela informaciones de la vida privada del psiquiatra cuando ella no tenía que saber esa información o no tenía por qué saberla, o empieza a hablar de momentos históricos del pasado que ella no conocía conscientemente o que después del trance no recordaba haber contado, ¿no? Unas cosas muy, muy especiales, muy increíbles, que si son ciertas al 100%, desde luego son dignas de investigación y es muy increíble, ¿no? Pero más allá de eso, este libro te habla de fe, básicamente, porque la espiritualidad suele ser aquello a lo que la gente no religiosa o no creyente recurre cuando se encuentra con el gran problema de la metafísica, ¿no? Cuando se encuentra con el gran problema de la soledad, de las crisis existenciales, del qué hay más allá. Cuando no tenemos una respuesta doctrinal por parte de una religión en la que creemos ciegamente, la fe vuelve a aparecer. Lo que pasa es que no a través de una religión, sino a través de la espiritualidad. A través de una confianza que depositas en un funcionamiento universal que no conoces o que no está contrastado científicamente ni demostrado de ninguna manera. Es una confianza que necesitas depositar si recurres a la espiritualidad para intentar liberarte del miedo a la muerte, de las ansiedades existenciales, que no son simples problemas mentales que se solucionan con una pastilla, que es lo que descubrió el psiquiatra, ¿no? Sino que va más allá, va a través de la filosofía, va a través de la relativización del sentido de la vida. El libro en sí me lo leí en muy pocos días porque la narración es súper fluida y te lo lees como si estuvieras bebiendo agua, eso es cierto, y por eso sinceramente llegué hasta el final muy tranquilamente. Ya te digo que si eres escéptico no lo vas a disfrutar, pero desde luego es una experiencia interesante y realmente increíble si lo que ocurrió o lo que relata el libro que ocurrió fue cierto al 100%. Si estáis interesados en todo el mundo de la espiritualidad, los espíritus, las reencarnaciones, la terapia de regresión, echadle un vistazo, desde luego os va a gustar. Y pasamos a la siguiente lectura. La siguiente novela que leí, esto ya pasa al plano de la ficción y de la novela histórica, fue Los Miserables de Víctor Hugo.
un clásico francés del siglo XIX. Hicieron una adaptación cinematográfica famosísima y espectacular. Yo soy muy fan de esa adaptación, pero en este caso la novela es otra cosa. Algo que descubrí con esta obra es que la novela escrita en la que se basa la adaptación está muchísimo más centrada en los personajes que en el contexto histórico. Es cierto que el contexto histórico de la Revolución es muy influyente en los sucesos y en la vida de los personajes. De hecho, lo que nos relata en la novela es un reflejo social muy exacto de la Francia del 1860. Esta novela fue publicada en la segunda mitad del siglo XIX, en 1862, y nos habla del contexto histórico de un periodo histórico muy concreto que fue el de la restauración de la monarquía absolutista después de la caída de Napoleón, y que se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esta obra nos relata la vida de Jean Valjean, que es un ex convicto que sale de la cárcel casi 20 años después de haber sido condenado por robar una hogaza de pan, y cómo este ex convicto va reconstruyendo su vida a partir de ese punto, y todos los problemas que se encuentra y el rechazo social que tienen los exconvictos y las clases sociales más bajas en aquella época. Si vais a leer esta novela, tened en cuenta el altísimo nivel de drama que hay. Es preciosa, está muy bien escrita, eso es verdad, pero es que es muy triste. Podemos ver la forma en la que el contexto social, el momento histórico en el que Víctor Hugo encuadra a sus personajes es extremadamente duro. La forma en la que la sociedad castiga una y otra vez al exconvicto por haber sido encarcelado. Cómo ese estatus de exconvicto se convierte en su identidad, desde el momento en el que sale de la prisión hasta el resto de su vida. Da igual lo que haga, da igual lo que intente reconstruir, da igual la persona más bondadosa del mundo en la que se convierta, porque es un exconvicto y la sociedad se dedicará a recordárselo una y otra vez y a rechazarle totalmente, incluso impedir o intentar impedir su ascenso social. La cosa es que el exconvicto, intentando zafarse de todo esto, falsifica su identidad y se convierte en un hombre muy, muy rico. ¿Qué pasa? Que años después, cuando él ya se encuentra pues en una posición muy aventajada, cuando su impacto económico ha sido muy beneficioso para todo su contexto, para todo su entorno, empieza a circular la sospecha de que el famoso exconvicto Jean Valjean podría estar escondiéndose en algún lugar, ¿no? Y haciendo pues vida normal que para la sociedad es criminalizando y pues se inicia una búsqueda, ¿no? Una búsqueda del exconvicto. ¿Es que no ha pagado ya lo suficiente? No, pues para que veáis la crueldad social que nos intenta explicar Víctor Hugo que se daba en esa época. La forma en la que los de arriba, los que tienen el poder, aplastan a los de abajo, los juzgan permanentemente, y donde la identidad es un cuadrito pequeño del que no se puede salir. Yo cuando recuerdo todo el arco de Cosette, que es la niña que acoge este hombre porque su madre era una prostituta, todo el reflejo de cómo vivían las prostitutas en aquella época, de todo lo que hacían las madres por sus hijas y que nunca era suficiente porque el elemento económico, el elemento de la precariedad, el elemento de la marginalización social era algo constante y muy agudo en la sociedad de aquella época. Todavía me duele recordarlo porque es muy dramático y realmente es capaz de sentir cómo era vivir en aquella época cuando lees la novela. Y una de las cosas que más me hacían sufrir era la forma en la que una persona que salía desde abajo, desde los estratos más pobres de la sociedad, intentaba escalar, intentaba mejorar poco a poco su estatus de forma bien intencionada, de forma puramente trabajadora, dedicada y cordial. La sociedad primero lo obstaculizaba,
luego la castigaba por su origen, ¿no?, social, y luego te muestra la fina línea que separaba, en el caso de estas personas, de una vida pobre y desdichada cuando se encontraban en una situación, entre comillas, estable. Lo fácilmente que era volver a caer a la pobreza y a la precariedad por el estatus, por el juicio y por la crueldad de su entorno. Cuando los protagonistas ves que están empezando a ser felices, de repente vuelven a ser perseguidos, vuelven a caer 2 niveles en la escala social, vuelven a ser investigados, vuelven a ser acusados, vuelven a ser desdichados, incluso cuando están a punto de encontrar la máxima felicidad que se les puede conceder. Entonces, desde luego, la novela te muestra lo difícil que era vivir en esa época y realmente valoras la existencia de cierto ascensor social y de ciertas ayudas que hoy tenemos en el mundo moderno y que desde luego no era para nada similar en el siglo XIX francés. No os voy a dar más la tabarra con novela histórica. Si queréis echarle un vistazo a la escritura de Victor Hugo y adentraros un poquito en aquella época, os invito a leer esta novela porque no os va a defraudar. Y por último, la tercera novela de la que os voy a hablar sigue en la línea de la ficción, pero en este caso de la ciencia ficción moderna. Es El nombre del mundo es Bosque, de Ursula K. Le Guin. Ya os hablé de esta novela en el book haul que subí hace unas semanas al canal y... madre mía, estaba totalmente equivocado. Es una obra muy interesante, muy sui generis en la época en la que la escribió. Y en el book haul yo os comentaba que me parecía algo extraño, ¿no? Que estaba escrito de una manera algo rara, que no sabía si era porque había estado leyendo tarde por la noche o si era la traducción. Bueno, empecemos diciendo que es verdad que la traducción no me convenció del todo. No es mala, simplemente no es algo a lo que yo esté acostumbrado. O sea, a lo mejor puede ser que el factor de que la traductora sea argentina influya de alguna manera en algún tipo de construcciones, pero en general no era eso lo que me estaba extrañando tanto. El caso es que esta novela nos habla de la colonización de un nuevo planeta por parte de la humanidad muchísimos siglos en el futuro, cuando la Tierra es inhabitable, cuando la Tierra necesita de recursos naturales extraídos de otros planetas y donde la madera vale más que los diamantes y el oro. En estas circunstancias, la humanidad llega a un planeta que es prácticamente bosque en su conjunto. Son árboles inmensos, son selvas inacabables y es prácticamente virgen. Entonces la humanidad llega y empieza a explotar sus recursos naturales y a su población. Resulta que viven en él unos humanoides con su idioma, con su pensamiento, con sus comunidades, igual que los humanos, pero verdes, más bajitos y con mucho pelo. ¿Qué hace la humanidad al llegar a este planeta? Pues prácticamente los esclaviza y los pone a explotar su propio territorio. Entonces yo en el book haul decía que el protagonista no me caía nada mal. Estaba totalmente equivocado otra vez más. ¿Por qué mis equivocaciones? Primero, el protagonista no es ese del que hablaba. Resulta que la novela inicia con el punto de vista de los humanos. Los humanos no son los protagonistas en este caso. Los protagonistas son los nativos del planeta, esos humanoides extraterrestres que los humanos esclavizan. Entonces, a mí me caía mal el antagonista de la historia. ¡Sorpresa! Y la segunda equivocación, que es normal que me equivocase porque llevaba un capítulo leyendo, fue que cuando el libro cambia de perspectiva, de punto de vista, a los alienígenas, ellos tienen una forma de hablar distinta, tienen una forma de pensar diferente. Tienen unas estructuras que bailan entre lo primitivo y la dimensión onírica. Es una especie que no duerme, sino que sueña despierta. Es una especie súper interesante que logra entretejer una mente colectiva entre toda su especie a través de los sueños lúcidos, que son capaces de controlar esos sueños, que son capaces de prever a través de los sueños y que tienen una conexión muy fuerte con su entorno natural.
Entonces tenemos esta obra en la que habla de muchísimas cosas, donde los humanos vuelven a protagonizar un colonialismo por los recursos naturales, donde se habla de conceptos antropológicos y filosóficos, donde se habla de una cosmovisión verde por parte de los nativos del planeta que recuerdan muchísimo a filosofías del buen vivir de Latinoamérica, sobre todo, por ejemplo, de países como Bolivia, de esa forma de ver la vida como una coexistencia pacífica necesaria con el ambiente natural, con el medio natural, para lograr persistir en el tiempo y vivir en armonía con el entorno sin degradar el planeta hasta su extinción. Entonces la autora escribió esta obra donde introduce el ecologismo a través de distintos puntos de vista contrastados, donde con ciertos toques de space opera en la que pues se habla de viajes interplanetarios, una liga de razas extraterrestres, donde la humanidad es la precursora desde hace siglos, y un montón de elementos que van más allá de un planeta y que viajan a través del espacio y el tiempo. Se concentra todo ello en un planeta siendo explotado, colonizado, esclavizado, y en ese contexto te introduce un montón de contextos de antropología, de filosofía, de ciencia social, de ecologismo, de medio ambiente, de filosofías comunitarias de convivencia con la naturaleza y de un montón de cosas que hacen que valga muchísimo la pena leer esta novela. Es una clara denuncia a la historia de los grandes imperios del pasado en nuestro planeta y un reclamo hacia las nuevas generaciones por cambiar la forma en la que convivimos con nuestro planeta. La forma en la que está escrito realmente consigue introducirte 100% en el ambiente, en las escenas que narra, y puedes sentir todas las sensaciones que sienten sus personajes, los grises que se mueven entre los movimientos de resistencia y los movimientos colonialistas, la forma en la que los humanos intentan tratar el tema moral a pesar de estar incumpliendo totalmente lo que dicen que no quieren hacer. Y más allá de eso, toda una historia de resistencia y de vida salvaje más avanzada a la supuesta moral civilizatoria de unos humanos que se creen superiores. Ursula K. Le Guin tiene clarísimo que no siempre quien tiene las armas más desarrolladas es quien tiene la forma de vida más desarrollada. Podría hablar muchísimo más de esta obra, pero creo que ya os he introducido conceptos clave de esta obra suficientes como para que os interese o queráis acercaros a esta obra. Así que esto sería todo por hoy. Espero que las 3 lecturas que os he traído hoy os resulten interesantes. Dejadme un comentario en el caso de que os interesen o ya hayáis leído estas obras. Y dejad un me gusta y suscribiros en caso de que hayáis disfrutado del vídeo. Así que nos vemos la semana que viene con un vídeo más. ¡Chao!